en estos días, una figura que dentro de la historia reciente de la política internacional tuvo su importancia, sus sombras, sus manchas también. Así que vamos a hablar de él y de toda esa época que, aunque pareciera lejana, histórica, tiene todavía trascendencia para nuestro tiempo. Y hoy tengo el agrado de recibir a Enrique González nuevamente. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al Laberinto, hoy acá en otro lugar también colorido. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer acompañarte. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Finales de los 80, Enrique, principios de los 90, ese mundo bipolar que supuestamente habría que determinar, esa predicción rara de Fukuyama al final del fin de la historia y demás, que no se cumpliría, pero que traería muchos cambios y sobre todo traería un derrumbe de un sistema no solo malo, no solo perverso, criminal. Si bien ya había pasado la época de Stalin, que ya había pasado toda la época de lo más duro, por llamarlo así, todavía consistía en un régimen cerrado y Gorbachov tuvo la tarea de darle la estocada final, ya hablaremos luego si por voluntad propia o porque no había otra solución, a un régimen perverso. Hablemos un poquito de esa época, que no llegamos a vivir nosotros, pero que es todavía importante para considerar. No lo llegamos a vivir, pero creo que todavía las consecuencias las podemos seguir notando. Además, la perestroika viene a ser una reestructuración, literalmente reestructuración, pero una de muchas que tuvo la Unión Soviética. Como el Glasnost. Claro, Glasnost, pero es que es parte de la misma época, ¿no? Comenzamos con, bueno, primero vamos a hacer este cambio y luego vamos con la reestructuración socioeconómica, pero es que no fue la primer reestructuración. Ya en 1922, o sea, ahí de la revolución aparece la nueva política económica, se muere Lenin, Stalin, no volvemos a un dirigismo caníbal y nosotros nos vamos a encargar de todo. Y después viene otro cambio en 1968 y así vamos saltando de reestructuración en reestructuración para decir, lo que pasa es que lo que estaba fallando era esto y el perfecto modelo soviético solamente necesitaba un respiro. Gorbachov piensa lo mismo. De hecho, lo escribe en el prólogo de la perestroika, tal cual así lo dice. Inclusive recupera la idea de la Unión Soviética y de la tradición rusa de Lenin. Lo mismo que él lo utiliza para justificar esa transformación. Sí, es que es bien chistoso al fin y al cabo porque vamos a hacer un cambio, vamos a reestructurar, pero al hablar de eso decís que vas a utilizar el mismo modelo, vas a utilizar la misma lógica, pero vas a utilizar ciertos parches donde crees que las cosas estaban fallando. Y lo que Gorbachov pensaba era que era un problema de incentivos. O sea, por eso te decía, una mentalidad muy parecida a la de los economistas neoclásicos y de aquellas personas que se han dejado llevar por este ideal de que el socialismo puede que sea posible dadas ciertas circunstancias. Porque, claro, uno puede venir y decir el socialismo es imposible por la ausencia del cálculo económico y repetir lo que ya hace 100 años dijo von Mises. Pero otros dicen, no, podemos ver que el socialismo sí funciona en algunos aspectos, digamos, en la construcción de carreteras, estos son bastante eficientes, además Rusia tuvo una gran industria, de hecho tuvieron una hiperindustria. Entonces el socialismo es más que nada un problema de los incentivos y vienen y te dan ese tipo de vueltas. La misma vuelta la dio Gorbachov. El problema eran los incentivos, entonces debíamos realizar unos cambios en la operatividad del modelo soviético para que esto funcione. Pero lo curioso de esto es que, bueno, no curioso, ahora entendemos que era imposible, pero ellos pensaban que se iba a tomar una dirección que finalmente no tuvo nada que ver con la realidad. La gente empezó a reaccionar de una forma que para ellos era inesperada. Y paralelo a eso, la teoría económica de la época, o al menos el mainstream, el predominante, no estuvo a la altura para responder a ese desafío. Es decir, las cosas estaban fallando. Ocurrió la perestroika, seguían fallando en el proceso, pero ¿por qué? No había el conocimiento del por qué. Entonces siguieron adelante y bueno, todo se derrumbó. Aparte, es un periodo, fíjate qué peculiar, ¿no? Si bien ya es el periodo donde hay reformas, la ineficiencia del sistema seguía siendo brutal. Y no te hablo solo de una eficiencia económica, industrial, sino ya en el mismo manejo de cosas terribles. Es la época de Chernobyl. Gorbachov era el gobernante de Chernobyl. O sea, y me puedes hablar de la política del manejo, de la cosa, pero además era un problema de ineficiencia. Como fue Chernobyl, pudo hacer cualquier otra cosa, y de hecho fueron varias, no de ese tamaño, en el que la ineficiencia del manejo de ese aparato gigantesco, violento, criminal y demás, no daba opciones a que pasara algo diferente. Era cuestión de tiempo, básicamente.
En la Unión Soviética no había empresa, ni había lugar a la empresarialidad, a esa conjetura de que los seres humanos, existe un grupo de seres humanos suficientemente perspicaz para identificar problemas y darle solución. Es una conjetura, no lo vamos a probar nunca, pero la sociedad funciona porque al parecer existe un número suficiente de personas con esta perspicacia. En Rusia, en la Unión Soviética, no había lugar ni para la empresa ni para la gente perspicaz, no había empresarialidad. Entonces, con la perestroika se da el lugar a la empresa, pero sin empresarialidad. Entonces sigue estando en relación a un dirigismo central, pero es como que estamos dando un respiro para que existan empresas. Y como si fuese la gran solución, claro. En tu tiempo parcial vos como trabajador podés ocuparte en producir cosas que puede que el mercado abierto quiera. Entonces la idea era dar una especie de incentivo para que vos trabajes con iguales ganas en el sector público y en el sector privado, porque te ibas a poder distraer, o sea, se apelaba a esto. Sin embargo, no pasó nada de eso. Se dieron cuenta que todo se trastocó porque la gente fácilmente, en una Unión Soviética que tenía un mercado negro gigante y que las cosas funcionaban por debajo de la mesa, aquellos que en su momento eran los que operaban en este mercado negro, les fue muy fácil convertirse en empresarios. Pero al mismo tiempo no podían contratar personas, no podían dedicarse tiempo completo a esto, así que encontraron la manera de salirse con la suya. Me va bien el sector privado y para dedicarme tiempo completo aquí donde estoy ganando, soborno a mis superiores en el sector público y me hago cargo de mis actividades privadas. Entonces estoy sangrando al sector público con unos ingresos que al final eran miserables, porque donde estaba lo bonito era en el sector privado. Entonces se comienza a desatender lo que realmente se pensaba que era necesario para el país y su desarrollo, y es ahí donde ocurren no solamente los desastres. Chernobyl es el más significativo, pero tuvimos un sinnúmero de problemas. Hubo empresas que desaparecieron no solamente porque la operatividad era desastrosa, sino que se fueron dando cuenta que producían bienes que se consumían por obligación, porque como soviético estabas obligado a consumir. Entonces una industria existía para darle los insumos a otra industria que finalmente no hacía nada productivo. Entonces, si muere la una, ¿para qué producir lo que se hace en la otra? Los mismos jefes se dieron cuenta de esto y al no poder solucionar esta migración de sus propios operarios hacia sectores que les generaban más ganancia, quedaron como incompetentes, como inoperantes, y se fue evidenciando entonces el desastre que era la planificación central y no podían hacer nada al respecto porque esto iba creciendo, iba en aumento. Esta planificación central, además, que se relaciona a lo que decías hace rato, ¿no? Una idea de revisar que, casualmente nos dimos cuenta de que esto estaba mal, sí. Después de que nos llevamos millones por delante, y no digo de dólares, sino de personas en su vida, después de que construimos gulags, después de que matamos miles de personas, recién nos dimos cuenta de que algo mal estaba. Y esto trabaja muy bien, inclusive este trabajo, el libro no solamente, sino en la época, con el tema de la propaganda soviética, que obviamente ya se había flexibilizado en cuanto al régimen, pero la propaganda seguía siendo fuertísima. Y de hecho, no sé si recuerdas en Rebelión en la Granja, este cerdo Squealer, el que va y que le dice, no, pero no se acuerdan, nosotros somos los que habíamos dicho que esto iba a pasar. Pero no, nosotros estamos reconsiderando y estamos reconduciendo. Y eso es algo que, como decíamos al principio, han pasado 30 años, pero lo seguimos viviendo todavía acá. O sea, esa idea de que se borra todo aquello supuestamente que estaba haciéndose mal y que nunca nadie se hace cargo. O sea, no estamos hablando del régimen solamente soviético, podemos sentirlo acá en Bolivia, podemos sentirlo en Latinoamérica. Resulta que hay por razones porque ya son insostenibles, se da marcha atrás, pero te sirve la propaganda de decir, no, sí, hemos dialogado y nos dimos cuenta, desde la manera más ridícula de escuchando al pueblo o de tomar nuevas medidas, pero que es una manera de negar que en el momento se estaban haciendo las cosas mal. Y esa es una herencia bien soviética. Sí, ocurrió un efecto de derrame en los países satélite de la Unión Soviética, porque como dependían mucho de las decisiones de Moscú, cuando comienza la perestroika y ven que en casa las cosas funcionan mal, ellos piensan, podríamos no hacerle caso a la gente de Moscú y nosotros como grupo comunista pedimos autonomía. Entonces los mismos comunistas en los países satélites empiezan a pedir una especie de independencia de Moscú. No es que querían una libertad para su pueblo, abrir el mercado, nada por el estilo. Solamente querían no hacerle caso a la gente de Moscú. Y los que mejor se adaptaron fueron los que adoptaron el nacionalismo.
fueron a los que mejor les fue, porque claro, la gente quería independencia y jugaban con ese sentimiento nacionalista y aparecieron los chechenos. En el caso de Georgia, por ejemplo, fue sangriento el asunto. No en todos los países fue muy pacífico, porque uno dice, la caída de la Unión Soviética fue relativamente pacífica, ¿no? No fue como la predecía Mises, que iba a haber un enfrentamiento militar. No fue pacífico, pero es que no fue tan pacífico que digamos, porque los conflictos políticos fueron bien pesados y Moscú se vio arrinconado entre personas que decían, ok, ya no vamos a hacer lo que ustedes dicen, pero al mismo tiempo es como que nos lavamos las manos con los errores del pasado. Fuimos parte de esto, pero no, ahora representamos a la nueva generación de reformistas que quieren una independencia. Se obtiene la independencia, pero a la par ¿funciona la reforma? No, no funciona, porque lo único que hicieron fue quitarle ese poder a Moscú y trasladar la misma toma de decisiones a los países satélites. Y dentro de Moscú también, o sea, Gorbachov no fue una excepción, estaba siguiendo la misma línea de siempre. Y después cuando aparece el siguiente presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, fue exactamente lo mismo, que reformas pro mercado, pero es que estábamos diciendo, vamos a privatizar esta industria y la voy a liquidar entre los ciudadanos. Ya, pero yo como ciudadano desinformado adquiero una empresa deficitaria que dependía de las subvenciones para venderle a una empresa ineficiente también que no producía nada en el mercado, la compro y termino siendo víctima de los acreedores. A todos los ciudadanos que hemos adquirido esta empresa en una subasta o hemos comprado sus bonos, sus acciones, nos las terminan quitando los mismos que la liquidaron, o sus parientes, o sus amigos, y se generó una ola de corrupción tan grande que desacreditó la reforma que pretendía ser capitalista, abierta al mercado dentro del territorio soviético. Claro, Gorbachov en los medios internacionales, claro, el premio Nobel de la Paz, todo bien con él, pero dentro la reforma tenía un nombre y apellido y era capitalismo, no era Gorbachov, era el capitalismo que no estaba funcionando y la gente entró en ese sentimiento de extrañamos la Unión Soviética y eso se ve hasta hoy, lo podemos ir tocando. Exacto, hasta hoy, porque luego de Yeltsin aparece una figura que todavía tocamos y que todavía está, que es Putin. O sea, y Putin, aparte de todo lo que pasa con la guerra, porque no habría que empezar solo en la guerra, porque ya antes daba muestras de lo que era, aunque tenía muchos fans que conocemos algunos de ellos, representa eso, la toma centralizada, autoritaria, pero además la herencia de ese proceso, que era Putin, que es una de esa casta, aunque ya esa palabra está un poco explotada, pero de esa casta de personas que trabajaban en ese círculo, que como decía hace rato, sacaron un beneficio ultra grande, no solamente económico, político, y que ahora está gobernando con ese sistema. Y bueno, me vas a decir, no es comunista ahora, etcétera, etcétera. Ok, pero la centralización, y aparte juega con este tema de la nostalgia, porque hay gente que tiene todavía nostalgia de la Unión Soviética. Sí. Y como dices, ante los fallos que hubo en el sistema, ante la crisis inclusive, y combinada con el nacionalismo, palabra que ya has mencionado, tienes este desparpajo de ahora. Cuando Putin toma el poder, cuando llega al poder, Rusia está hecho un desastre. Los subgobiernos regionales tienen su nombre que no recuerdo, pero digamos, gobernaciones en Rusia, ellos aplicaban sus propias normas, imponían sus tasas de impuestos a las empresas y ponían sus propias regulaciones. Lo que hace Putin es intervenir a todos estos y volver a centralizar el poder en él. Lo logró porque era extremadamente popular, tenía una popularidad que no tenía ni Gorbachov ni Yeltsin. No la tenían, porque en ese tiempo era como dos bandos, ¿no? El bando de la Unión Soviética, un cargo que no servía para nada, y después esta liga de países independientes que formaron y que encabezaba Yeltsin, que tampoco servía para nada, o sea, era un mal chiste eso, decir, no, pero es que somos los ex países de la Unión Soviética, y vamos a mostrar, no servía para nada. Y habían dos bandos, uno que apostaba por fortalecer este régimen, pero era lo que esperaba la gente que haga Gorbachov, y Gorbachov no lo hizo y no tenía intenciones de hacerlo. Y después estaba Yeltsin, que estaba jugando con este nacionalismo de que este lo echó a perder, ahora nosotros vamos a encabezar bien. Entonces habían dos bandos. Cuando entra Putin, logró convencer a los comunistas que estaban en contra de Gorbachov para que lo apoyen. Interviene los países y es ahí donde centraliza otra vez la toma de decisiones. Volvimos a lo mismo, pero con un caudillo más atractivo, con un caudillo revitalizado, nuevo, con unos tintes de que no era para nada parecido a estos hombres que titubeaban, eran muy temerosos, muy timoratos, pero
él tenía otra imagen, tanto que le termina gustando al mismo Occidente. Justo eso debe decir, claro. Y decían, claro, este hombre va a llevar el capitalismo a su máximo Y va a defender esplendor, los valores de Occidente. Y va a defender los valores de Occidente y todo eso. Y es que se olvidaron de algo importantísimo, y por lo cual no funcionaban las reformas que estaban aplicando en Rusia. Si uno quiere aplicar una economía de mercado, necesita que esté respaldada por las instituciones de las economías de mercado. Y eso era todo un trauma. Crear eso en un país que tenía 70 años de una mentalidad en donde las cosas funcionaban de una manera, era imposible. Necesitábamos construir una institucionalidad. No se hizo y se calzó con un caudillismo barato. Y decimos, claro, tenemos empresas, tenemos cierta apertura al mercado. Esto es paladín del capitalismo. Ahora los efectos los vemos hoy en día. Rusia está un desastre. No podemos decir que ha mejorado algo. Y sin embargo hay gente que sigue esperanzada en que Putin sea este defensor de la derecha de Occidente y procapitalista familiar. Es además interesante, ¿no? Porque cuando se habla, ya que estamos hablando del tema de Occidente, una de las cosas que, según Sebrelin, caracteriza a la modernidad que viene de este lado del Occidente es su capacidad de revisarse, esa capacidad de interpelarse cada cierto tiempo. Y claro, si uno lee la perestroika o ve la época histórica, dice, no, ellos también se reforman, ellos también se revisan. Pero la revisión es diferente, porque la revisión es de los mismos jerarcas. En cambio, no permite una interpelación de la ciudadanía, cosa que con todas las cosas mal que puede tener todavía en Occidente se puede decir, no, este sistema está mal, es injusto, es abusivo. En cambio, inclusive ahora hagan eso en Rusia es imposible. Entonces, es mentira esa que sí se abrieron, y si lo hicieron fue por voluntad de ellos, o sea, no se permitió que el otro haga esas observaciones. Hay un contraste ahí con lo que sucedió en China, un país que está al ladito, y con lo que sucedía en Rusia. La discusión era, debemos adoptar ese gradualismo chino que al parecer dio buenos resultados, ¿no? Porque crecían un 10% anualmente los chinos en la década del 70, que era pues extraordinario en la década del 70, o hacemos una reforma tipo Big Bang, lo hacemos de golpe y que las cosas funcionen bien. Siempre se critica las reformas de shock precisamente por lo que pasó con la perestroika. Quisieron hacerlo de un día para otro y piensan que el problema es hacerlo de shock. Cuando habían todos unos presupuestos institucionales necesarios para esto que no existían. Ahora no podemos cambiar 70 años y que encima también estaban acostumbrados a tiempo atrás a un autoritarismo. El zarismo total. Del zarismo, entonces no es más de 70 años. Una nación que está acostumbrada a esto no puede corregirse en 9 meses, en 10 meses, en 2 años. Se requería un trabajo extenso. Eso no quiere decir que no podíamos hacer reformas como liquidación de las empresas estatales o una reforma política. El tema está en que no lo querían hacer porque no les convenía. Tenían que reestructurar el modelo soviético, no abandonarlo. Y en el caso chino no les importó. Lo que hacían era el modelo chino. Entonces, esto nuevo que estamos haciendo ahora, sí, esto es el modelo chino. En cambio, en Rusia estaba al revés. Era como que este es el modelo soviético y esto que hagamos se debe adaptar a los parámetros del modelo soviético, en vez de ponerle el mismo nombre a lo nuevo que estemos haciendo. Entonces, ahí estaba la diferencia. Y actualmente siguen siendo nostálgicos de este modelo de los fusiles, del autoritarismo, de esta industria polvorienta y grasosa que era la Unión Soviética. Antiestética, ¿no? Antiestética. Hasta los autos, los Niva y los Lada siguen con esos modelos horribles. Sí, no entiendo por qué son tan cuadrados. Igual la misma mentalidad de los políticos de la época. Fíjate cómo es este periodo, ¿no? Justo estábamos en este tema del periodo histórico y del contexto. Y se sale de esta guerra fría, de esta tensión nuclear, que otra vez tenemos, pero además se habla de dos cosas. Primero, lo que representa el contrario, encarnado aparentemente en Estados Unidos. Sabemos que el modelo capitalista no es solamente propiedad de los Estados Unidos, pero además con la vista de cómo se disuade al otro. Y aquí aparece la carrera armamentista. O sea, ¿qué hago con todas esas ojivas nucleares? ¿Qué hago con todo ese armamento? ¿Qué hago con todos los AK-47 que existe? ¿Hacia dónde va el crecimiento? ¿Hacia dónde fue el crecimiento de todo eso? Que varios de esos fusiles terminaron en África y aquí por acá por América. Pero que marcaba también el choque de esa potencia y la idea de qué hacer con ese otro que busca constantemente desangrar mi economía para que la suya surja, que era el caso de Estados Unidos versus la Unión Soviética.
Es que es chistoso que diga Gorbachev todo esto, solamente refleja su idea de que el mundo funcionaba como un juego de suma cero en donde no podía perder la Unión Soviética porque perder significaba que alguien lo estaba haciendo perder y sacaba beneficio de esto. Es decir, si me va mal es porque alguien está haciendo que me vaya mal. Y bueno, Estados Unidos empuja a que se hagan unas reformas en Rusia porque estaban en las condiciones los países más avanzados en adquirir no solamente bienes y servicios de mejor calidad, sino también mejor armamento. Cosas que no podía hacer la Unión Soviética, ya estaban en las últimas. La pregunta es, ¿por qué no se cayó antes la Unión Soviética? Bueno, porque en contraste, Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, países en Europa occidental, estaban mejor desarrollados industrialmente, pero esto era exponencial, cada vez estaban con productos más competitivos, no solamente en el plano armamentístico, sino que en todo tipo de industria eran superiores y dejaban en evidencia un problema que siempre tuvo la Unión Soviética, la calidad de sus productos. Bueno, vamos a solucionar el tema de la calidad. ¿Quiénes verificaban el tema de la calidad en Rusia? El gobierno. Claro. El gobierno tenía su propio apartado en donde ellos verificaban la calidad, pero ¿qué estándares se cumplían? ¿Estándares para obligatoriedad del territorio o para satisfacer las necesidades del mercado? No había tal cosa como satisfacer necesidades del mercado, entonces la calidad no importaba el criterio que utilizaba. Es como la alcaldía evaluando las quipus. Exactamente, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Y lo botamos en el suelo. Exacto. ¿Se rompe? No, no se rompió. Bueno, funciona. Algo muy parecido. Los países más libres comienzan a desarrollarse y empujan a los soviéticos a buscar reformas, pero sin abandonar el esquema anterior. Todo se termina yendo al infierno con esto. No porque esta haya sido la raíz de sus problemas, sino porque deja en evidencia que el modelo se estaba agotando. Se habían gastado todo lo que tenían y lo que necesitaban era un problema de división de su conocimiento. Las empresas ya no funcionaban como funcionaba la empresa de Henry Ford en un principio, en donde tenemos una cadena de montaje. Ahora el mundo moderno, en la década de los 80, funcionaba en donde vos te especializás como industria en la producción de una parte específica y hay otra empresa que se especializa en eso y yo como fabricante el ensamble. Ensamblo, contrato a los dos, contrato los servicios de los dos. Ahora ya no es una gran industria que hace todo esto y Rusia seguía estancada de esto y haciéndolo mal. En el plano armamentista era igual. Estaba funcionando bajo el mismo esquema cuando Estados Unidos ya contaba con una prestación de servicios que hacían que tecnológicamente sean superiores. Ahora, ¿dónde quedan las armas? Stark había por ahí. Claro, habían Tony Stark y todo esto. Pero y señores de la guerra también. Pero Rusia lo que generó fue señores de la guerra. Claro. Justamente generó señores de la guerra. ¿Y ahora dónde están esas armas? Por si acaso, nos estamos refiriendo a la gran película con Nicolas Cage, El Señor de la Guerra. Tiene que volver a hacer películas así, eso sin duda. Ahora, fíjate cómo estamos ya en 2022 y aparte del tema económico, de la reforma de la perestroika y de la apertura de derechos y demás, y jugando con el elemento nacionalista, inclusive ya no tanto de la URSS, pero sí de la famosa alma eslava, porque hasta eso se escucha, está el tema de los derechos. O sea, y la concepción que tenemos de cuestiones tan básicas, entre comillas, para nosotros como los derechos humanos, las libertades individuales, para ponerlo en un contexto más claro, que permite, por ejemplo, que hoy, a pesar de las transformaciones de los inicios de los 90, pueda el gobernante ruso decir, no voy a detener a estas cantantes porque dan mensajes que no me gustan. O voy a desaparecer un periodista. Pero no importa, o sea, me van a sancionar, nada, me van a censurar, nada, yo lo hago. Y ese desprecio y ese apoyo a ese desprecio es una herencia, por supuesto, de esta época. ¿Estamos hablando de Bolivia o de la Unión Soviética en decadencia? En este momento de Putin. Bueno, creo que a partir de los 80, cuando comienza esta nueva onda de sumarse a la libertad de expresión y de todo eso, fue una gran ficción. Porque le decías al pueblo ruso y le decías al mundo occidental, en Rusia ahora hay libertad de expresión y hacen megaconciertos donde va Scorpion y todo esto. Y claro, llenás y la gente... Los conciertos más grandes del mundo ocurrieron en la época en Rusia porque la gente no conocía. Pero ¿será esto suficiente? O sea, llevar unas 3 bandas de rock y de metal, ¿será suficiente para decir que la libertad de expresión está garantizada?
se necesita todo un marco institucional para esto que sea favorable con la libertad de expresión. Mientras el gobernante siga teniendo las armas para decir, creo que hoy no me cae bien lo que ha dicho este hombre, Claro. pierde su trabajo o desaparece, que es el caso frecuente en Rusia, o se suicida. O se cae, como hoy se cayó del hotel el del presidente de la empresa de petrolera. Sí. Claro. Hoy se decidió lanzar voluntariamente, al parecer, de una ventana en un hospital. O sea, es absurdo, pero ahí nos preguntamos realmente, ¿hay libertad de expresión en el año 2022? Y la había cuando estaban ocurriendo estas reformas. Creo que fue una gran mentira. Una gran mentira que algunos se lo creyeron y que hoy se sigue practicando porque hay gente que se lo sigue creyendo. ¿Y quién reclama? Se queda ahí en el olvido. Más bien hay personas que aplauden, claro, está bien. Claro. ¿Para qué quieres esa libertad? ¿Para qué? Claro, hay que tener libertad, ¿qué es lo que dicen? Pero no libertinaje, o sea... La libertad de expresión está sobredimensionada, sobrevalorada. Bien, estamos haciendo este recorrido entonces, así un poco, no tan cronológico, mezclando elementos de la Unión Soviética, de la época de la reforma de Gorbachev, del presente de Rusia, pero vale también, como decía hace rato, o sea, aterrizar más allá de lo declarativo. Como decía Comte, que por primera vez se puede llevar esa transpolación acá. Mucha libertad declarativa, hasta poética, quiere decir, pero en la práctica nada. Y lo mismo con la estabilidad. O sea, que estabilidad no solamente económica, con la certidumbre, con la seguridad jurídica. Y eso ahí sí vale la pena, no solamente pensarlo en Rusia, pues, por el asunto de la guerra y demás, sino en todas las naciones que comulgan con esta idea autoritaria. Dicen, no, nosotros estamos bien. Como dicen aquí, estamos blindados. Pero resulta que por detrás se nos caen las cosas. Tenemos asegurada exportación de gas al 2030, pero resulta que empezamos a vender a menos. O empezamos a importar otros combustibles. Entonces, esa idea de la fortaleza que presentaba el régimen soviético, imitada por muchos, no solamente de esa ideología, sino de otras, hay que decirlo también, que al final no es tal. La estabilidad, el famoso estamos saliendo adelante, etcétera, que busca mostrar una fortaleza, pero que no lo son tal. En cuanto a estabilidad económica, no existe tal cosa en Rusia y nunca existió una estabilidad económica en la Unión Soviética. Siempre fue un desastre económico, pero no siempre fue un desastre político en sus relaciones internacionales. Y creo que el juego de Rusia actualmente es a fortalecer estas relaciones internacionales para rodearse de países favorables al régimen ruso. Porque funcionan a un imperialismo muy cavernario y antiguo. ¿Tenés un problema? Bueno, te invado y ahora es nuestro problema y dalo por solucionado. Digamos, los rusos te lo solucionamos. Entonces se inventan un problema. Ya es irrelevante si tenés o no problemas y debo ayudarte o quiero ayudarte. Ahora te puedo inventar un problema porque me conviene para solucionar otro tipo de problemas. Y es el caso que vemos actualmente con la invasión a Ucrania, con la hostigación a los países aledaños para que no se unan a la OTAN, entre otras cosas. Entonces funcionan igual que un imperialismo de los antiguos zares. Y en cuanto a esta estabilidad económica, hay personas que dicen, sí, lo que pasa es que Estados Unidos le tiene miedo a Rusia porque están formando un bloque con Bolsonaro, con Brasil y todos estos tipos que son paladines de libertarismo para algunos simpatizantes de la derecha. Están formando un bloque en donde su moneda va a ser más fuerte que el dólar. Si quieren competir con países, no voy a decir Estados Unidos, pero con países que tienen una gran estabilidad institucional, deben copiar sus modelos institucionales. No lo van a solucionar con una jugarreta o con una reunión o con unos apretones de manos y nuevas organizaciones de diferentes países. Se tienen que copiar los elementos institucionales. Y si copian los elementos institucionales, Rusia deja de ser la Rusia que conocemos. China deja de ser la China que conocemos, porque debe desaparecer eso que la caracteriza actualmente, que es ese autoritarismo nauseabundo. Y ese autoritarismo nauseabundo que además está en el núcleo, está en el gen del sistema. Porque también pasa, hagamos un juego de ir más atrás en el tiempo en la Unión Soviética. Se dice mucho, no, pero si Stalin no hubiera estado, hubiera sido Trotsky, las cosas hubieran... Trotsky era tan o más violento que Stalin.
O sea, igual hubiese sido otro problema, pero suele usarse mucho eso porque dicen, no, los partidarios del trotskismo dicen, no, nosotros hubiéramos hecho las cosas bien. Y así vas a encontrarte con lo mismo con la primera, segunda, tercera, cuarta internacional, hasta los revisionistas, desde Walter Benjamin hasta los otros. O sea, la idea de que podía haberse, como decías al principio, podía haberse salvado si se hacía una cosa, pero nunca fue en su esencia el sistema malo ni perverso. Hay gente que apoya los elementos de la Unión Soviética porque piensan que todo se echó a perder en 1922 cuando Lenin desiste del plan original y adopta la nueva política económica. Entonces, con la adopción de esta nueva política, que es lo que actualmente conocemos como intervencionismo y que todos los países del planeta practican, ahí todo se echó a perder, pero se olvidan que 6 años después se eliminó esto y Stalin lo vuelve a implantar. Entonces, no debería haber funcionado la cosa si volvieron al punto anterior del establecimiento del intervencionismo. Controlaron compulsivamente la industria, eliminaron la propiedad privada de los medios de producción, hicieron todo lo que supuestamente debía hacerse para que el comunismo funcione. No, pero es que no era el modelo, era la persona. Debió entrar Trotsky porque él la tenía más clara. Y así vamos a seguir hasta el fin de los tiempos. La gente va a decir, no funcionó porque faltó esta pizca en este lugar y ahora corresponde que lo llevemos a la práctica. El último que intentó eso fue Mikhail Gorbachev y le salió para atrás porque ya el sistema estaba agotado. Ahora borraron eso, aparentan que están haciendo algo nuevo y veamos hasta qué punto dura este nuevo modelo en Rusia y cuándo se termina votando. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos en esta conversación. Queda muchísimo más, pero tenemos que aprovechar esta ocasión de la muerte de Gorbachev, ese personaje, para hablar acerca de las tantas sandeces que ocurrieron en la Unión Soviética y que todavía tienen su eco y su herencia en nuestro presente. Gracias por estar acá en El Laberinto. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Nos veremos entonces la siguiente semana en otro laberinto para hablar de otros temas. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso. Mr. Cloro Lavandina. Para limpiar y desinfectar, el poder de Mr. Cloro Lavandina con sus diferentes presentaciones. Desde 250 ml hasta 4 litros. Limpia, blanquea y desinfecta todo tipo de superficies. Mr. Cloro no solo está hecho para blanquear la ropa, sino también desinfecta, quita el sarro, hongos, virus y bacterias. Encontrar Mr. Cloro ya mismo en tu tienda más cercana a los mejores precios del mercado. Además, no olvides preguntar por nuestra nueva presentación con aroma a lavanda. El poder de la desinfección y limpieza ahora con un suave aroma, porque el poder de Mr. Cloro te protege de bacterias y virus. El Laberinto con Andrés Canseco.